Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Romanos 15:2. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Es decir, tenemos que hacer el bien con el otro para edificarlo, para que el otro también le haga bien a los demás. Miren, yo no había comentado el aspecto propiamente económico del discurso del presidente Luis Abinader la pasada semana, porque precisamente había que esperar ver algunos detalles más amplios de una serie de elementos, y con la respuesta que da el equipo técnico del presidente Danilo Medina aparecen algunas cosas que es importante comentarla y evaluar. Lo primero es, como decíamos en aquel momento, esta presentación de este presupuesto, yo decía que muestra un equipo económico que evidentemente muestra mucho desconocimiento de muchas cosas, mucha ineficacia. Lógicamente, yo decía, era tal vez la novatada, porque quisieron hacer un presupuesto tan perfecto que lo dañaron. O sea, le metieron muchísimos impuestos raros, quisieron hacer una especie de reforma fiscal, y evidentemente lo que hicieron fue dañar el presupuesto, porque desde mi punto de vista todavía, por lo menos hasta ahora, el gobierno no ha mostrado coherencia en términos de equipo económico, todavía. Es decir, el Banco Central ha estado haciendo una serie de medidas correctísimas que se corresponden con la situación crítica que vive la sociedad dominicana, pero por el lado tanto de la política fiscal como de la política económica en sentido general, no se ve esa misma actitud. De ese lado lo que se ve un deseo de maltratar al gobierno anterior, decir que había muchísimas cosas malas, incluso hablando muchas cosas que no son ciertas, que no son verdad, y que a final de cuentas le hacen daño a los mismos que la están expresando. Hay un afán en todos los órdenes, porque usted puede tener un afán de querer procesar a los que actuaron mal desde el punto de vista del uso de los recursos del Estado. Eso es una cosa, pero manejar la economía en medio de una crisis tiene obligatoriamente una serie de parámetros, una serie de normas, y sobre todo debe haber una coordinación. Yo he dicho en muchas ocasiones cuáles fueron los graves problemas de los gobiernos del PRD anterior, que es el PRM actual. Los gobiernos del PRD anterior, que es el PRM actual, fue el gobierno de Antonio Guzmán, el gobierno de Jorge Blanco y el gobierno de Hipólito Mejía. En los tres gobiernos hubo problemas entre los equipos económicos, porque había una disparidad entre política fiscal y política monetaria que provocaron, en el caso de Jorge Blanco, la poblada de abril de 1984, y en el caso de Hipólito Mejía, la situación crítica bancaria. Es decir, debe tener cuidado el presidente Luis Abinader, porque ese discurso que él dio desde el punto de vista económico, analizamos desde el punto de vista de lo que significaba, que no habló propiamente un estadista, porque en medio de esta crisis lo que debe es unificar, no dividir. Es decir, no fue el discurso de un estadista, fue el discurso de un candidato político todavía, lo cual no es correcto, porque el presidente Abinader es el presidente de todos nosotros, incluido de los corruptos. Es el presidente de todo el mundo. Lo que no quiere decir que no lo someta, que no haya lo que quiera hacer, pero es el presidente de todos. Y cuando se habla de todos, es de todos. Entonces, tiene que manejarse políticamente en ese aspecto con cuidado. Y económicamente, decía que el discurso fue un desaguisado. Fue una pieza que evidenciaba muchas contradicciones, mucho desconocimiento, muchas falsedades, muchos datos incorrectos, que a final de cuentas mostraban que el equipo económico que está sirviendo de soporte al presidente Luis Abinader le está haciendo más daño que bien. Por ejemplo, hay que tener un poquito de cuidado. Usted no puede decir bajo ninguna circunstancia que encontró un país quebrado y sin posibilidad de pagar nada, porque evidencia que usted no conoce. Hablo el equipo que le dio el soporte a Luis Abinader, que usted no conoce entonces cómo se maneja el Estado. Usted no puede ir a los organismos internacionales a decir que este país logró el mayor crecimiento, que bajó la inflación, que logró casi 1 millón de empleos. O sea, usted no puede ir a decir una cosa para conseguir préstamos y después venir aquí a decir la aprobación. Todo lo contrario, porque eso no evidencia que está actuando correctamente. Es decir, ir a un organismo internacional, ¿verdad? La famosa presentación en los organismos para pedir los 4.000 millones de dólares, diciéndole: este es un país que creció 6% anual durante el 2012 al 2019, que creció, que tuvo las tasas más bajas de inflación, que redujo la pobreza. Sí, cosas concretas, además, evaluables, previsibles, creíbles y
Todos los organismos internacionales saben que es verdad, porque no le están hablando de mentiras. Los organismos internacionales saben cómo se maneja todo. Pero usted no puede ir a decir eso y entonces venir aquí a decir todo lo contrario, porque eso evidencia una actitud incorrecta. Un mandatario, un equipo que empieza a gobernar, tiene que la mayor confianza y la mayor transparencia y sobre todo la mayor integridad y honestidad en lo que está planteando. Usted no puede decir, usted sabe lo que es lo doloroso. Mucha gente tal vez no lo entiende porque es un problema económico, pero viéndolo de manera sencilla, o sea, uno de los grandes aportes de la solidez de los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana desde el 2004 hasta el 2020, es decir, de los dos de Leonel y los dos de Danilo, era unas reservas internacionales del Banco Central siempre altísimas, porque Hipólito la dejó negativa. En el 2004, cuando llegó el PLD, estaba en negativa, menos 100 millones, por primera vez en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué hizo el PLD? Empezó a trabajar de manera correcta y logró déficits extraordinarios. Es decir, Danilo dejó casi 9.000 millones de dólares en reservas internacionales. Entonces, fruto de la crisis, pasa una situación, usted no puede decir que desde que llegó, menos de 2 meses, usted elevó en un 50%, en un 58% las reservas internacionales, porque eso no es verdad. Esos 3.500 millones que se cogieron prestados, es verdad que momentáneamente aumentaron las reservas, pero de que usted lo pase a Hacienda, como muy bien explicó ayer el equipo técnico de Danilo, de que tú pases ese dinero para usarlo, ese dinero para dejar, esos 3.500 millones no para dejarlo guardado en el Banco Central. Entran por el Banco Central porque por ahí es que tienen que entrar, pero van a ir a Hacienda. Se va a hacer un crédito inmediatamente a Hacienda para pagar todo lo que hay que pagar, por lo cual inmediatamente eso baja. Entonces no es cierto. Presidente Abinader, tenga cuidado con su equipo económico, tenga cuidado con gente ahí que no saben lo que están haciendo, que a final de cuentas lo están poniendo a hacer, a hablar mentiras y a hacer el ridículo en algunos aspectos como ese, porque eso, el que sabe un poco de esta situación, cuando escuchó al presidente, tal vez la gente lo deja pasar porque no entiende lo que está, pero cuando usted lo evalúa con tranquilidad y ve y dice, pero ¿cómo puede ser esto, señores? No es posible. Lo mismo que uno ha hablado mucho de eso. Usted no puede, por una campaña para hacer daño a los otros, decir, voy a eliminar la OISOE, voy a eliminar el CEA, voy a eliminar el FOPEL, voy a eliminar todo, ¡ah! Eliminado. ¿Cuál es la sensación que le da? Y el que ya están eliminados. O sea, ya para el año que viene no tenemos eso. Sin embargo, le meten 11.000 millones en el presupuesto, sin dar ninguna explicación de ninguna naturaleza. Entonces, por eso digo, hay que tener cuidado entre el discurso que se hace y las acciones. Decía José Ingeniero que los hombres más despreciables son los predicadores de moral que no ajustan su conducta a su palabra. Es decir, usted no puede estar diciendo algo y haciendo todo lo contrario, porque la gente se va a dar cuenta. Pero además, no es correcto. Todo el mundo sabe que el gobierno está en una situación difícil, complicada, por la situación de la pandemia. Si no hubiese llegado en pandemia, la situación fuera otra, pero todos sabemos que es verdad. Ahora, hay que tener honestidad al plantear las cosas para usted poder conseguir el respaldo. No puede ser sobre cosas falsas, sobre inventos y sobre todo situaciones que para mí es una de las cosas más peligrosas. O sea, hubo planteamientos desde el punto de vista económico del presidente Luis Abinader que son muy peligrosos. La venta de los activos, ahorita lo explicaba Jaime Aristi también muy claro, o sea, usted no puede proyectar lo que usted va a recibir si faltan todavía muchas cosas. Faltan muchas cosas que usted no ha explicado. Y en el caso de la Barri, gracias a Dios fue una solución para evitar los impuestos ahora, porque esos impuestos están ahí, vendiendo, son una espada de Damocles que están ahí. Después lo discutiremos cuando lo planteemos, porque tienen que hacer una reforma fiscal en algún momento. Pero ahora, bueno, lo de la Barri también tiene que ser explicado. O sea, si pedimos transparencia, y este es el tiempo de la transparencia, le pedimos transparencia a todo el mundo, pues pidámosle transparencia. El primero que debe ser transparente es el gobierno, el presidente, el equipo económico. Es decir, si lograron solución con esto, hay que dar la información precisa de lo que significa este acuerdo con la Barri. Porque, oigan bien, como varios economistas han explicado, el adelanto del pago no es una gracia que le están haciendo, eso tiene un costo. Vamos a ver cuál es el costo. Es decir, que nos resuelve un problema momentáneo, pero eso tiene un costo. Entonces vamos a evaluar cómo es eso, démosle la información, porque eso es el ejercicio de transparencia que queremos pedir a la sociedad, que empiece por el gobierno. Lo que usted le está pidiendo a la sociedad tiene que empezar por usted mismo. Entonces yo creo que estas explicaciones que dio ayer el equipo técnico del presidente Danilo Medina fueron precisas,
fueron claras, algunas muy técnicas que tal vez la gente no lo entiende, pero fueron muy precisas. Y evidenciaron, desde mi punto de vista, algo claro. No se respondió todas las imputaciones que hace el presidente Luis Abinader, deberían responderle en algún momento, pero sí evidenció que hay una posición clara frente a qué, a defender lo que fue correcto en el gobierno del presidente Danilo Medina, a tratar de ser el equilibrio, porque evidentemente tiene que tener un equilibrio el gobierno, tiene todo, pero debe tener un equilibrio, sobre todo en términos de orientación, y defender las cosas correctas que se hicieron, porque este gobierno va a hacer o debe hacer muchas cosas interesantes, pero su gran reto, lo hemos dicho varios, José lo repite en muchas ocasiones, el reto no es hacer más cosas, es por lo menos igualar o mantener lo que se hizo bien. Ese es el reto de este gobierno en medio de esta pandemia. O sea, por lo menos la primera etapa del gobierno. Después podrán hacer muchísimas cosas, pero lo primero es mantener las grandes cosas del gobierno anterior y consolidarla para entonces empezar a hacerla de ellos. Y en ese aspecto, creo, no vi por lo menos en el presupuesto claro, lógicamente el gobierno debe estar buscando por algún lado sus recursos, pero decir que no tiene, que solamente va a mantener las ayudas para este año, sin plantear claramente cómo van a ser las ayudas para el año próximo, es un problema que va a generar mucha tensión social. Uno de los graves problemas del año próximo no es nada más mantener la estabilidad de la economía, sino mantener los ingresos a una gran cantidad de personas que la economía lo está sacando de circulación. Entonces, los programas sociales tienen que ser más grandes, más amplios y más efectivos que nunca en este tiempo. La CEPAL lo dijo. Sí, los gobiernos, sobre todo los gobiernos de países como América Latina, los gobiernos de América Latina, van a tener que aumentar su capacidad de financiar, de impulsar proyectos de apoyo social para la gran cantidad de personas que está siendo excluida, que está siendo golpeada, y para los sectores medios, empresarios modestos, pymes, que van a caer en niveles de pobreza. Porque, oigan, el año que viene la pobreza en la República Dominicana se va a incrementar por muchas razones. Entonces el gobierno lo que tiene que emplearse a fondo para desarrollar planes, proyectos que contribuyan a que ese aumento de la pobreza sea lo menos posible, y ojalá no hubiese aumento de la pobreza, pero al ritmo que vamos, yo creo que va a sobrepasar todas las expectativas y podía generarle un serio problema de estabilidad social al gobierno del presidente Luis Abinader. Cambio y fuera.